Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que están sintonizando este canal de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con la meditación de la palabra a través de la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Vamos a meditar en el mensaje de hoy, domingo, agosto 2, para que Dios hable a nuestras vidas. A medida que nosotros vemos que pasan los días, los meses, los años, y viendo las circunstancias que vive la humanidad, nos damos cuenta que la venida del Señor a levantar a su iglesia o a su pueblo está cada día más cerca. Y es por esa razón que el Señor, hasta el último momento, quiere advertirte, a ti, amigo, amiga, que me estás escuchando ahí. No es casualidad, es Dios, por su pura misericordia, que nos tiene aquí, que te tiene ahí para escuchar el mensaje, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que Dios mismo nos salve. Pero para que tú puedas llegar al arrepentimiento, es necesario escuchar la palabra de Dios. Porque la misma palabra ahí en Efesios 2, 8 y 9 dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y que esta no es de nosotros, es un regalo que Dios nos da cuando escuchamos su palabra. Y cada día yo me gozo porque el Señor me ha puesto muchos mensajes y todos llevan el mismo objetivo: prepárate para el encuentro con tu Dios. El Señor va a hablar hoy. El título que Dios ha puesto en mi corazón para este mensaje es Entendiendo y conservando el poder de la palabra en tu corazón. Analízalo, el título del mensaje, porque eso tiene que ver con lo que vas a escuchar. Porque solamente la palabra es la que va a llevarte a tener esa fe que te va a llevar a adquirir la salvación. No son tus obras, no es todo lo bueno que tú seas, no es porque te sepas la Biblia de memoria, no es porque estés día tras día, domingo tras domingo en la iglesia y des tus diezmos, tus ofrendas. Recordemos el Señor cómo reprendió allá en esa parábola que nos menciona, ¿verdad? Aquel publicano y aquel hombre que llegó al templo a orar. La oración que salía de aquel hombre humilde era humillarse, reconocer que estaba mal y pidiendo misericordia. El otro hombre llegó con lo que él hacía. Te doy gracias, Señor, que yo no soy como este pecador. Yo doy mis diezmos. Yo ayuno cada día. Y así como ese hombre hay muchos. Hay muchos dominguistas que solamente los domingos van a misa, van al templo, van al culto. Pero cuando analizamos la Escritura, vemos que la iglesia verdadera de Cristo cada día le busca, cada día está en su presencia. Ahí en el libro de Hechos vemos cómo todos los días en el templo y en las casas, dice, sin cesar, meditaban en la palabra. Si aquellos tiempos, aquellos hermanos de aquellos tiempos lo hacían
y aún así tenían tribulaciones. Porque la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero el hombre carnal no quiere pasar tribulaciones. Quiere todo lo más fácil. Y en todo. Simplemente vemos el sistema de vida que llevamos. La medicina, la alimentación. Todo lo hacen tan práctico para que el hombre no se preocupe, para que tenga todo a la mano fácil, y no sabiendo que todo eso les trae grandes consecuencias. ¿Por qué hay tanta gente que muere de cáncer? ¿Por qué hay tantos niños pequeños que tienen cáncer? ¿Por qué hay tantas enfermedades que no las pueden combatir porque solamente buscan lucrar con la humanidad? Un doctor te da una medicina, vas a otro, no te hace nada, vas con otro y te da otra, y así están lucrando. Porque ese es el sistema. Pero Dios quiere sacarte de ese sistema, de este mundo. Él quiere que entres a su reino. Y cuando entras a su reino, todo cambia. Y el reino no es cuando tú vas a morir y vas a llegar a la presencia de Dios si es que naciste de nuevo del Espíritu, no. Al reino entramos desde este momento, desde el momento en que tú escuchas la palabra, te convence de tu pecado y entonces te convences de que verdaderamente estás perdido y que necesitas a Cristo. Es entonces cuando se consuma el nacimiento del Espíritu. No antes, cuando la palabra te convence, te redarguye, te exhorta, te enseña. Es hasta entonces. Y hoy en día, muchos cristianos, como la predicación pasada, que ni siquiera saben si de verdad el Espíritu Santo está guiándolos. Y es por eso que Dios pone estos mensajes. Ay de ti si lo ignoras. Pero si lo atiendes, créeme que vas a ser bendecido grandemente. Vamos a empezar con la lectura en Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el verso 12. De ahí vamos a empezar la lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el Señor nos empieza diciendo qué es la palabra y qué es lo que puede hacer la palabra. Primeramente, la palabra de Dios es viva y da vida. No hay nada que esté muerto y dé vida. La vida te sigue dando vida, porque así es como Dios lo estipuló. Y como el mundo está muerto por sus delitos y pecados, herencia de Adán y Eva, lo que adquirimos genéticamente en el cuerpo, en la carne, solamente esa palabra viva, cuando la retenemos, la entendemos, la obedecemos, la ponemos por obra, esa palabra es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Ustedes saben cuando hay personas que tienen cáncer, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Les cortan todo lo que está dañado y les cauterizan toda el corte donde está para que ya no siga expandiéndose.
Pues aquí vemos cómo Dios quiere hacerte esa cirugía. Quiere quitarte, cortarte ese cáncer del pecado que has traído toda tu vida desde que te parió tu madre. Todos lo hemos traído ahí. Pero cuando llega la palabra, hace esta obra. Porque dice que esa palabra corta más que una espada de dos filos. Es más cortante. Y penetra hasta partir el alma. O sea, te quebranta. A eso se refiere a partir el alma, no que la espada te parte y parte tu alma en dos, no. Sino se refiere a que te quebranta. ¿Qué es que te quebranta? Que te hace reconocer, que analices todo tu sistema de vida que has vivido, y es entonces cuando te quebranta, te hace llorar, porque reconoces. Y es necesario eso, porque sin eso no puedes adquirir esa salvación. Dice que discierne hasta partir el alma y el espíritu. Porque recordemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el que te está destruyendo, a tu alma y a tu espíritu. Por eso la palabra dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, refiriéndose a la carne, las coyunturas, las articulaciones de tu cuerpo para movimiento. El tuétano, lo que está dentro del hueso. Dice que todo eso transforma la palabra. Y lo más tremendo es, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si has leído los evangelios, te has dado cuenta cómo Jesús sorprendía a muchos, porque ellos allá hablaban secretamente o pensaban, y el Señor Jesús les decía: ¿por qué viene a su mente esos pensamientos? ¿Por qué piensan esto? Y siempre descubriéndolos. Y lo dice aquí para que tú también entiendas, al igual que yo. Porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Por esa iglesia viene. Y la agua es la que te afloja la tela cuando lavan los trapos. Si te das cuenta, la mujer cuando va a planchar primero moja el trapo. Es el agua, es la palabra. Y luego llega el fuego del Espíritu Santo, lo caliente para poder ponerlo, que no haya arrugas, símbolo de hipocresía. Eso representa las arrugas. Entonces, Dios no quiere que se pierda la obra de sus manos que con tanto amor creó. Y por eso nos empieza diciendo todo lo que hace su palabra. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor Jesús para que podamos entenderlo. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el verso 31. Ese pasaje lo hemos leído muchas veces, pero cada vez que se lee es con un propósito, un mensaje, porque un pasaje bíblico tiene mucha profundidad y mucho que informarnos. En el verso 31 nos dice aquí el apóstol Juan, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, no se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a aquellos que ya habían escuchado su palabra. Y hoy te lo está diciendo a ti, que estás ahí. Porque si estás ahí es porque quieres escuchar la palabra o ya la empezaste a escuchar. Y te felicito porque es necesario eso. Entonces te lo está diciendo también a ti. Dice a los judíos que habían creído en él, en este caso también a los gentiles que hemos creído en él. ¿Qué es lo que les dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí. Un verdadero cristiano es aquel
que permanece en la palabra. No se engañen. Cristianos que tienen 20, 30 años y ignorantes de la palabra. Y conozco a muchos pastores que se dicen pastores y son ignorantes en muchas cosas de la palabra. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios no los ha llamado. Porque la Escritura dice que a sus siervos en particular les revela todas las cosas. Y aunque seamos pecadores, aún así, porque eso es personal de la persona hacia Cristo, pero siendo instrumento, Él nunca, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te ha llamado, Él no te quita. Es irrevocable el llamamiento de Dios. Por eso, aquellos que están de pastores, que los ponen en sus iglesias, o que ellos mismos porque les gusta hablar, tienes que pensarlo. Tienes que pensarlo, porque todos esos grupos son aquellos que en aquel tiempo el Señor les va a decir: nunca los conocí. ¿Cuándo te mandé a que trabajaras para mí? Pero echamos demonios, hicimos milagros, predicamos en tu nombre. Nunca los conocí. Y así hay muchos. Por eso este mensaje es para todos, hasta para mí. Para que haga uno un autoanálisis de cada uno mismo. Si están en el Señor o si estamos en el Señor. Una de las partes más importantes que nos habla aquí el apóstol Juan en el versículo 31 dice que si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué es lo importante ahí? Que si no has dedicado tiempo a meditar en la palabra, que lo hagas. Porque es la palabra la que va a hacer la obra. Por eso empezamos ahí exponiéndote qué es la palabra, qué puede hacer la palabra. Y Jesús dice que a los que ya habían creído en Él, que si permanecen en su palabra, esos son los verdaderos discípulos. Vamos a ver qué nos dice en el verso 37. Ahí mismo. Dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué lo querían matar a Jesús? Y creían en Él. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Fíjense qué claro lo dice aquí. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, ¿en dónde? En tu mente. Tu mente es el corazón del alma. Y ahí es donde tienes que tener la palabra. Y la palabra no haya cavidad. O sea, estás lleno de religiosidad, estás lleno de emociones, de falsas doctrinas, pero no de la palabra. Y es necesario desechar lo viejo para establecer lo nuevo. Así que si eres una persona religiosa, analízalo. Piensa si de verdad esa palabra está en tu mente, tu corazón, de tu alma. Y eso Jesús lo que está diciendo aquí. Porque procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Pues sí, porque cuando llega la palabra a aquellas gentes religiosas, se enojan. Porque se creen muy sabios. ¿Y cómo van a permitir que esa persona les enseñe? Ellos desconocieron a Jesús porque lo vieron, sus sandalias, su estilo de vida que llevaba. Ellos esperaban un hombre potente, un rey que viniera en un caballo blanco, pura sangre, fuerte, con ejército. Eso esperaban. Y cuando llegan y les dice sus verdades, les dice, porque ellos entendían la palabra de una forma y Jesús se los dijo de otra, lo que era espiritual. Es bien importante entender eso. La palabra es espíritu y se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Entonces, aquí vemos cómo
es necesario tener la palabra en la mente, que haga espacio tu mente para recibir la palabra. Y la palabra solita, cuando llegue, cuando la recibes, desecha toda basura que hay ahí. Porque tu alma se da cuenta de que todo eso es vano. ¿Por qué? Porque la palabra es luz, porque entonces puede mirar. Verso 43, ahí mismo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¡Qué tremendo! Por esa razón es que mucha gente no entiende el lenguaje del Cristo, el lenguaje de la Escritura, porque no pueden escuchar la palabra, porque la ignoran. Eso fue lo que Jesús les dijo allá a los fariseos, a los saduceos, cuando le preguntaron que de cuál de los 7 iba a ser mujer aquella mujer que pasó por los 7 hermanos, porque en la ley de Moisés decía que si el hombre moría y tenía hermanos, pero no tenía hijos, la mujer tenía que casarse con los demás hermanos. Y llegan a tentar al Señor en la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 va a ser ella mujer? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras. Y eso es lo mismo. El diablo se encarga de tergiversar las cosas, de mandar a sus hijos a dar doctrinas de demonios, porque eso es lo que son. Mucha gente, porque ve unas mega iglesias, ve todo y piensa, qué bonito, ahí está lo bueno, ese sí es buen pastor, porque les da lo que ellos quieren escuchar. Pero que les hable del pecado, que les hable que van a ir al infierno, que les hable que su estilo de vida no es conforme a la palabra, entonces se van a rebelar, van a salir y criticando, hablando mal. ¿Por qué? Porque no les gusta la verdad a los que viven en mentira, les lastima. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo que Jesús dijo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Da a entender que mientras no entiendas la palabra, no vas a poder ser una persona espiritual. Y aquí hay 2 cosas, nada más. O eres nacido del Espíritu y entiendes el lenguaje de Cristo, o sigues quedando muerto en tu nacimiento de la carne que tuviste. No hay otra cosa. Y Dios en su infinita misericordia te advierte para que puedas atender y alcanzar la salvación que Él ofrece. Ahí mismo, el verso 51. Miren lo que nos dice aquí. Juan 8:51. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra. No que agarres la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, no que la agarres y la guardes bien guardadita. No. Aquí te está diciendo que el que guarda su palabra, son 2 cosas. 2. Guardar quiere decir que la obedezcas, y guardar quiere decir que la retengas. Porque cuando la retienes, la puedes guardar. Si no la retienes, se te olvida y no puedes guardar nada. Tú no puedes hacer algo si ya se te olvidó lo que ibas a hacer. Lo que pensabas hacer, se te olvidó, ya no lo puedes hacer. Pero si lo mantienes ahí, lo vas a hacer porque ahí lo tienes. Entonces la palabra la necesitas guardar en tu mente, para que de tu mente sale a que el cuerpo la obedezca. Primeramente, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se está refiriendo a esta bola de carne que bombea la sangre. Se refiere al corazón del alma, que es tu mente.
Y si tu mente está llena de la palabra, eso es lo que va a salir de tu boca, la palabra. Y el cuerpo tiene un control, que es la mente. Si llega una araña y te pica en el pie, o una hormiga, o cualquier animal ponzoñoso, sientes el dolor y manda el mensaje al cerebro, y el cerebro manda las órdenes a quien esté cerca, la mano, a que vaya a atender ese problema que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que espiritualmente hablando es lo mismo. Cuando tu mente está siendo controlada por Cristo, por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, que le des el centro, que es tu mente, porque de ahí viene todo. Lo bueno y lo malo de ahí sale. Pero cuando almacenas la palabra de Dios, no puede salir lo malo de ahí. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ¿cómo puedes hablar buenas cosas siendo malos? Entonces, es importante entender esta palabra. Y dice aquí en el verso 51: de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y el Señor no quiere que te pierdas. Y muerte no se refiere a que ya tu cuerpo queda inerte y ya ahí se acaba todo. No, se está refiriendo a la muerte segunda. Porque así como hay nacimiento segundo, también hay muerte segunda. Cuando hay nacimiento segundo, cobra vida el primer nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo que cobra vida? Porque aunque estés muerto, vas a resucitar. Y vas a conocer allá arriba a las personas que les hablaste, a tu familia, a tus hijos. Una vez me hicieron una pregunta y yo les dije: no sé, la escritura no lo habla bien ahí, no lo dice. Pero sí lo dice, el Señor me lo reveló, y ese es otro mensaje para después. Tengo muchísimos. Entonces, la carne, el que muere, está durmiendo. La carne, desde el momento que entra el espíritu de vida, los deseos de la carne quedan muertos, y el cuerpo es el templo de Dios. Para eso nos creó. Entonces, qué importante es guardar en nuestra mente la palabra de Dios. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice respecto a este tema. Este es todo el tema, la palabra. Juan 14, 21. Miren lo que nos dice ahí más adelantito. Juan 14 y en el verso 21. Miren lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí habla una vez más que el que tiene sus mandamientos, o sea, su palabra, ese es el que verdaderamente le ama. Porque cuando llega la palabra de Dios, Cristo es la palabra. Cristo es el Hijo unigénito, el que trae los genes del Padre. Dios es amor. De modo que cuando llega la palabra, los mandamientos de Dios, la palabra, los vas a hacer. Porque tienes el poder y los vas a hacer con amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Le vas a mostrar a Dios. Porque cuando entra la palabra te motiva y tu deseo siempre es seguir buscando, leyendo, todo momento. Y más cuando recién se convierte uno a Cristo. Es algo bien hermoso. Claro que a medida que va pasando el tiempo, ya cambia la persona, pero ya con más madurez. ¿Por qué? Porque ya adquirió todo el conocimiento. Mira, a un niño, por ejemplo.
Un niño, cómo se goza, cómo corre, cómo juega, cómo hace cosas que cuando está más grande ya no lo hace. Y así es cuando nacemos del Espíritu. Queremos predicarle hasta las piedras y queremos saber la palabra. Yo recuerdo en mi persona cuando me convertí a Cristo, por un año no trabajé, me dediqué a meditar en la palabra. Cuando estudié el seminario, recuerdo que libros que yo ya había leído, materias que nos estaban enseñando, yo ya las había leído. Porque ese es el deseo que sale. Ahí tengo arriba mi oficina, tengo un montonón de libros que estudié. Porque te nace, es la misma palabra la que te motiva a hacerlo. Y mientras no tengas la palabra, siempre vas a vivir una vida mediocre. Una vida de acuerdo no sé si ustedes han mirado o escuchado de la película del peregrino, el que iba camino hacia Dios y cuántos obstáculos obtuvo, y cómo ahí en el camino se le junta a uno y quería ir con él. Ese era el flexible, que cuando veía que algo estaba bien, todo iba bien, contento y todo, pero cuando venían problemas o algo, luego se apartaba y se iba. Se acomodaba, solamente se sabía acomodar. Y así hay muchos en estos tiempos. Y es lo que Dios quiere, que te definas, que si de verdad amas a Dios, actúes y recibas la palabra, porque es la única que tiene el poder para transformarte. No hay nada más. Verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. Aquí ya lo está afirmando Cristo. Arriba en el verso 1 les está diciendo, para que no se engañen, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y en el 23 les asegura, les dice, el que me ama, mi palabra guardará. Punto. Y si no la guardas, no me amas, y por lo tanto no eres cristiano. Y mi Padre le amará. Mira, y mi Padre le amará. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y mi Padre le amará. Imagínate, ¿por qué hay tanto cristiano mendigando? Que no tiene trabajo, que no tiene, le falta para sus necesidades. ¿Por qué? Simple y sencillamente lo podemos ver aquí. Porque no guarda la palabra. Porque el Padre no lo ama. ¿O sí lo ama? Lo amó. Juan 3:16 lo dice bien claro, que de tal manera amó. Y por eso envió a su Hijo un sacrificio. Pero aquel que le hablan de su Hijo y lo rechaza, ¿tú crees que lo ama? No lo ama. Por su misericordia te está hablando a ti, si eres uno de ellos que no lo amas. Por su misericordia, para que tu alma no se pierda. Pero aquí él le está diciendo bien claro, para que no te engañen. Porque muchos llegan y le hablan a la gente, no, mira, Dios te está esperando, Dios te ama, Dios ama a los que le aman. Eso dice la palabra. Y aquí en otro pasaje, y aquí lo dice bien claro, que el que ama a Cristo guarda su palabra, y es entonces cuando también el Padre lo ama. Y no tan solo lo ama, sino que los dos, el Padre y el Hijo, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y donde está Dios hay libertad. Donde está Dios hay abundancia. Donde la palabra de Dios se ejecuta, se vive, Dios está ahí. Y ahí hay gozo, hay paz, alegría. Qué importante es entender eso. Entonces, cuando tú miras cristianos sufriendo y que no tienen, es por eso. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué padre hace acepción de personas con los hijos? Si todos son sus hijos.
que ciertamente a algunos les da un poco mejor, a algunos los disciplina, pero por el estilo de vida que llevan, pero no deja de amarlos, siguen siendo sus hijos, les tiene comida, les tiene techo. Vemos el hijo pródigo, simplemente reconoció, hasta entonces valoró lo que tenía en su casa. Y como dice aquel dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y aquel se dio cuenta verdaderamente de lo que había perdido y reconoció y regresó. Y es lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso son estos mensajes, para que reconozcas en qué condición te encuentras y vuelvas ahorita que hay tiempo. Vamos a ver ahí mismo en Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Te das cuenta? Mientras no tengas la palabra, no puedes estar limpio. Y si te ensucias, Dios te limpia. Y aquí lo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo importante es que estés seguro que verdaderamente tengas la palabra para que puedas estar limpio. Y tú vas a saberlo, porque uno lo sabe. ¿Qué deseos hay en tu corazón? Hay deseos de Dios, hay deseos de meditar en la palabra, deseos de predicarle a la gente la palabra, lo que vives. Si no hay ese deseo es porque no está ahí. Y aquí dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, no porque una vez te hablaron la palabra y aceptaste, ya con eso ya es todo. No, porque aquí lo vamos a ver. Y eso va para muchos que tienen ese concepto. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Oiga, permanezcan en mí, o sea, dentro de mí y yo dentro de ustedes. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea que cuando la palabra de Dios, que es Cristo, es viva, ya lo leímos. Cuando esa palabra que es Cristo y es viva está en tu mente, que es el corazón de tu alma, entonces es cuando vas a dar mucho fruto. Por eso Él dice: permanezcan en mí, yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Mientras no permanezcas en la palabra, no puedes llevar fruto. O sea, fruto bueno, porque fruto malo, o sea, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. A eso se refiere. Verso 5 dice: yo soy la vid, o sea, la planta de uva. Ustedes los pámpanos, o sea, la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. O sea que si no tienes separado de la palabra, nada puedes hacer. O sea, para la gloria de Dios, para llevar fruto. Porque la rama que no lleva fruto va a ser cortada y echada al fuego. Pero la rama que lleva fruto la limpia para que siga llevando más fruto. Pero una rama que está separada no puede llevar fruto por sí misma. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, el que no tiene la palabra de Cristo en su mente, o sea, no tiene el Espíritu de Cristo, porque la palabra es Espíritu y Cristo es Espíritu. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces todo es un juego de palabras con el mismo mensaje. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, les espera el infierno. Y después del infierno el lago de fuego. Verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, como mencionaba hace un momento,
¿Por qué hay tantos cristianos sufriendo y no tienen y pasando necesidades? Muchos dicen, no, hermano, es que usted vive en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos tiene un Dios y México otro y cada país tiene su Dios. ¿No es el mismo Dios que puede hacer los milagros en todo momento y donde quiere? Aquí podemos ver a través de esto que hemos leído, ¿verdad? Que si no permanecemos en la palabra no permanece en nosotros, vamos a ser echados al fuego como ramas secas. Juan 5, verso 37. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y verso 37 y 38. Dice así: dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Recordemos cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Padre dio testimonio de Jesús. Allá en el río Jordán, ¿verdad? Como dice la Escritura, que hubo truenos, relámpagos y una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a él oiga. Y como el Espíritu Santo vino en forma corporal de una paloma y se posó sobre Jesús. Y verso 37 nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. O sea, oiga lo que dice, ¿eh? Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen. Qué tremendo. Aquellos la oyeron pero no hicieron caso. Hoy en día nosotros, dice, nunca han oído su voz. Si el pueblo de Dios, cuando oía la voz de Dios allá por medio de Moisés, cuando los guiaba para la tierra prometida, temblaba, hubo truenos, relámpagos y la tierra temblaba y el pueblo se espantaba y le decía a Moisés, ve al monte a hablar con él y no hable a nosotros por temor a que muramos, porque tenían temor. Y aquí dice, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Yo nunca he oído su voz. Yo oigo y veo videos donde Dios me habló audiblemente. Dios me habló. El día que Dios te hable, desgraciado, te mueres. Y digo así porque esos son desgraciados. O sea, que no están cubiertos por la gracia de Cristo. Una persona que está cubierta por la gracia de Cristo se le llama agraciado. Y uno que está afuera es un desgraciado. Y la palabra lo habla. Desgraciado, miserable, dice. Pobre. Entonces dice aquí, nunca han oído su palabra ni han visto su aspecto. Nunca han oído su voz, perdón. Verso 38 dice, ni tienen su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió ustedes no creen. O sea, ¿cómo puedes tú decir que crees en Jesús si no le crees a Jesús? Y aquí lo vemos. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. O sea, no creen en Jesús. No le creen a Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra, no tiene su palabra morando en ustedes. Morando, o sea, viviendo Él dentro de tu mente. Fíjense cuánta palabra nos está dando el Señor y el mismo énfasis en que tengas la palabra. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1. Santiago capítulo 1, miren lo que nos dice. 18, verso 18 y el verso 21. El 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que hace la palabra? Cuando la guardamos, cuando la tenemos morando en nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos hizo renacer por la palabra. El que tiene la palabra guardada es porque ya renació, porque la palabra lo hizo renacer. Y es lo que está diciendo aquí, por la voluntad de Dios, no porque tú quisiste. La voluntad de Dios fue esa y te envía el mensaje y ya tú eliges qué es lo que quieres. Allá en el Antiguo Testamento el Padre les dijo, aquí yo les pongo el camino bueno y malo, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoge qué es lo que quieres. Entonces sigue siendo lo mismo. Tú escoges qué es lo que quieres. ¿Quieres la vida o quieres la muerte? La vida está en Cristo, en su palabra. La muerte, pues ya estás muerto desde que naciste. Pero por su voluntad nos hizo renacer por la palabra. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Exponiendo la palabra para que quede implantada. Implantada quiere decir que quede dentro de ti, plantada, sembrada. Dentro de. Y es lo que está diciendo aquí. Por lo cual, desechando toda malicia y abundancia de malicia. Todo eso sale cuando con mansedumbre recibimos la palabra implantada. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos que se creen muy arrogantes, que saben mucha Biblia según, y están camino al infierno. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra no está en ellos. No está en ellos la palabra. Les llegó, los iluminó, pero no la guardaron. Y ese es el problema. Que debemos recibirla y que quede bien plantada en la mente. Porque esa palabra que dice, la cual puede salvar sus almas. ¿Cuál es el propósito de este loco estar aquí hablando, dando el mensaje del Señor? Para que recibas la palabra, porque esa palabra puede salvar tu alma. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que nos dice ahí el apóstol Pedro. Todos la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de la palabra. Dice, en Pedro, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces el apóstol Pedro? Que Dios nos hizo también renacer para que recibamos esa herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible en los cielos. ¿Por qué? Dice, por el poder de Dios mediante la fe.
Y recordemos que la fe, si es fe que nos dio Dios por escuchar su palabra, esa es la fe que nos lleva a la salvación. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 2, ahí mismo en Hebreos, capítulo 2. Versos del 1 al 4. Miren lo que nos dice aquí el escritor a los Hebreos. Hebreos 2, del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, a la palabra. No sea que nos deslicemos. Que dice que con más diligencia, diligencia es sinónimo de rapidez y prontitud. Porque si la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pedro nos está hablando, el escritor a los Hebreos nos está hablando que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Ahorita todavía está la puerta abierta para entrar y ser salvos. Así como en los días de Noé, que se hizo el arca y Dios le dijo a Noé que dejara la puerta abierta para que la gente se metiera, los que quisieran. Así hoy en día, Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Y es por esa razón que Dios da estos mensajes, para que puedas entrar por esa puerta y ser salvo, y no descuides la salvación que Dios está ofreciendo hoy, este día. Vamos a ver 2 versículos más para terminar. Ahí mismo en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Aquí el escritor a los Hebreos está hablando, y este pasaje lo ha tergiversado mucha gente. Mucha gente al leer este pasaje cree que la salvación se pierde, cree que la persona que cae ya está perdida. Y si eso fuera cierto, grandes siervos de Dios cayeron y no fueron destruidos. Aquí lo que está hablando precisamente el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, no recibieron la palabra, no la guardaron su palabra, solamente fueron iluminados. Como ahorita que estás escuchando la palabra, estás entendiendo que la salvación es por medio de la palabra, te está iluminando, la iluminación es para que veas claro. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita con esta palabra, te está iluminando cuando tú lo entiendes. Pero el Espíritu Santo te toca, te quebranta, pero tú no retienes la palabra, no abres la puerta para que Él entre, de acuerdo a Apocalipsis 3:20, donde dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Si tú no retienes la palabra, que es Cristo, entonces solamente fuiste iluminado, o sea, pudiste entenderlo, mirar, el Espíritu Santo te hizo ver, pero no la recibiste. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no esperes otra vez que, o si te mueres, tengas otra oportunidad. No.
Si fuiste iluminado, pero recaíste, te fuiste al mundo, no le diste importancia a lo que esta palabra te está diciendo, entonces ya es imposible que vuelva otra vez Jesús a ser crucificado para salvarte. A eso se está refiriendo el verso 4, que es imposible que los que una vez fueron iluminados. No dice que nacieron del Espíritu, no dice que tenían la palabra, solamente la escucharon, los iluminó, los hizo ver, porque para eso es la iluminación. ¿O para qué iluminas tu casa cuando llega la noche? Para ver. ¿Por qué usas una lámpara cuando vas al campo? Para ver, para que te ilumine. Pero si la mantienes siempre prendida y está siempre contigo, siempre vas a andar caminando en luz. Por eso la palabra es luz, y cuando tú conservas la palabra siempre vas a caminar en luz y no vas a caer. ¿Por qué no vas a caer? Porque la luz te va iluminando y vas viendo dónde vas caminando. Pero esos que solamente recibieron la luz, pero no la guardaron, es imposible, y recayeron. ¿Qué dice? Se apartaron de la luz y se cayeron. Es imposible que esos sean otra vez restaurados. Vamos a ver por último, y con eso terminamos, capítulo 3, ahí mismo en Hebreos, verso 7. Capítulo 3, versos del 7 en adelante. Dice, lo voy a leer y con eso terminamos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de toda la obra, sus obras en el día séptimo. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí con esto terminamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor a los Hebreos? Que el pueblo que sacó Dios por mano de Moisés de Egipto, todos, absolutamente todos, menos Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto y de los que parieron en el desierto 40 años, porque los castigó 40 años por su desobediencia, cuando envió a los espías a Jericó, la primera ciudad, cruzando el Jordán para ver cómo estaba. Mandó a 12. Josué y Caleb dijeron que sí podían, porque habían visto el poder de Dios cuando abrió el mar, cuando les dio el maná, cuando les dio carne a comer, cuando las plagas de víboras los estaba picando, y como por medio de la cruz que les dijo que hicieran un asta de bronce y una serpiente puesta ahí, eran salvos. Entonces ellos sabían que ese Dios los podía librar de aquellos hombres grandes que estaban en Jericó, pero 10 dijeron que no, y todos los desanimaron, porque 10 decían que no y 2 decían que sí. Y hoy en día siempre dicen, pues vamos por votación, la mayoría gana. Eso se le llama democracia, y no muchas veces la mayoría tiene la razón. Entonces ese pueblo, todos murieron en el desierto, y los que nacieron ahí solamente anduvieron 40 años, imagínense, y solamente de 20 años, los de 20 años abajo pudieron entrar. Fueron los que entraron con Josué y Caleb. O sea que todos los que nacieron de 20 años arriba y todos los que salieron de Egipto perecieron en el desierto. Fueron millones, hermanos. Cuando analizamos la escritura, dice que salieron más de 2,5 millones de gente de Egipto que estaban en esclavitud. Y por eso aquí el escritor a los Hebreos nos hace esa invitación. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo de Dios, algunos no lo alcancen. Dice, porque también a nosotros se nos ha dado la palabra, así como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañados de fe. O sea, nomás la escucharon, pero no la creyeron. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Estás escuchando este mensaje, pero de ti depende si lo crees o no lo crees. Porque recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si oyes la palabra de Dios y verdaderamente la crees, la entendiste, déjame decirte que hasta entonces puedes entrar al reposo de Dios, al reino de Dios. Bueno, hermanos, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartirlo. Fue un poco largo, pero es necesario. Es necesario que todos aquellos que están allá en las redes sociales puedan entender estos mensajes y sean libres de toda esclavitud religiosa, porque dice la escritura que a libertad hemos sido llamados, y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y cuando habla eso se refiere a la gente religiosa que está esclavizada ahí, le prohíben ir a otras iglesias, o si van a otras iglesias y reciben una enseñanza y le preguntan al pastor, oh no, ellos están mal. Y por eso hay tantas divisiones y tanta gente perdiéndose en el infierno. Y Dios no quiere que te pierdas, y por esto son todos estos mensajes, y vas a seguir escuchando más, porque es lo que Dios me ha dado hasta que Él venga. Así que de ti depende. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.